Muy buenas, queridos hermanos. Hoy seguimos nuestro estudio, la lección número 12, que lleva por título La Pascua. Y en realidad vamos a recordar 5 enseñanzas acerca del diluvio que se repiten nuevamente en este episodio cuando en Israel, ¿verdad?, sale de Egipto. Hemos ya estudiado el punto 1, el punto 2 y hoy continuamos con el punto 3, 4 y 5 más adelante. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso para continuar. Sí. 5 lecciones que aprendimos del diluvio. Aquí vamos. En el punto 1 destacamos siempre el periodo de la gracia. Siempre el Señor le da el tiempo más que suficiente, el tiempo necesario para que cada, eh, vamos a decir, persona pueda tomar la decisión de confiar en el mensaje de Dios, reconocer su situación y salvarse del juicio. En el caso de Noé, él predicó bastante tiempo, 120 años, estuvo advirtiendo al pueblo, ¿sí? Y luego vino el diluvio, o sea, hubo un periodo de gracia, por así llamarlo. En el tiempo de la Pascua, que estamos estudiando en esta lección, vemos también que las primeras 9 plagas, antes de la noche de la Pascua, es decir, antes que venga la 10ª plaga, que sería la muerte del primogénito, Moisés venía advirtiendo al pueblo qué tenían que hacer para evitar recibir esto, ¿sí?, que iba a afectar a cada familia con la muerte del primogénito. También nosotros podemos aplicar esto en el contexto, vamos a decir, actual, porque Jesús, nuestro Salvador, Él está ofreciendo su salvación y este tiempo es en el cual el hombre puede decidir creer o no creer. La Biblia nos advierte en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo, y hoy en día, por supuesto, los creyentes advierten de que viene un juicio, un juicio. Este juicio está para los que rechazan la gracia de Dios, para los que rechazan el mensaje de la salvación. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros destacamos el tiempo de la gracia. Este tiempo no va a ser eterno, porque después viene el juicio. Juicio que encontramos en el libro de Apocalipsis. Lastimosamente, em, muchos tienen la oportunidad, pero así como el faraón, que hacen con el corazón, endurecen. Tuvo suficiente tiempo y un periodo de gracia, porque vinieron las 9 plagas, ¿verdad? Antes que venga el último juicio, donde, por supuesto, muere el primogénito. El corazón del faraón fue endurecido. Ojalá que no sea el caso de nosotros, ¿verdad? Que no endurezcamos el corazón, que tengamos un corazón sensible a la palabra de Dios. Interesante analizar esto. Cuando escucharon ellos el mensaje de Dios a través de su siervo Moisés, por ejemplo, en la 7ª plaga vendría el granizo. ¿Y qué pasó? Algunos egipcios también escucharon esto, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ellos? También ellos creyeron esto. Es decir, al creer, ellos reaccionaron a este mensaje. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 9, versículos 20 en adelante. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero mencionando ahí la 7ª plaga, el granizo, y algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo, tuvieron temor, debido a lo que el Señor había dicho, y enseguida hicieron regresar a los siervos y al ganado de los campos. Pero, dice el verso 21, los que no hicieron caso a la palabra del Señor dejaron a los suyos a la intemperie, sufriendo las consecuencias, ¿verdad? Estos egipcios que se tomaron en serio la palabra de Dios y respondieron, fueron
vamos a decir, beneficiados. Así como hoy en día, la palabra del Señor, el mensaje del Señor es para todos, pero quienes responden a ese llamado reciben esa gracia. Qué interesante. Ok, entonces continuamos. El tiempo de la gracia no va a ser eterno. Es un, es un determinado tiempo nada más, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Sí? Es temporal. Dios no tolerará el mal para siempre. Llegará un día en el que Dios ya no ofrecerá más su gracia. En cambio, Él pondrá fin al mal. Para los egipcios, el éxodo terminó con la destrucción económica de Egipto, con la muerte del faraón y de los líderes, y con el ejército egipcio ahogado en el Mar Rojo. La gracia se había terminado para ellos. Ojalá que nosotros podamos entender esto. La gracia de Dios no será para siempre. Hoy es el día de la salvación, ¿verdad? Hoy es el tiempo agradable. Jesús es nuestro Salvador y Él es el que pagó el precio por nuestros pecados. Si nosotros creemos en Jesús como Salvador, tenemos vida eterna. Dios no creó al mundo em, para incluir el mal, ¿sí? Los planes de Dios son el bien. El mal es algo anormal, ¿sí? Sin embargo, Dios ofreció su gracia. Este es el periodo antes del juicio, juicio inevitable, ¿sí? Recordamos, Dios había hecho todo perfecto, el bien. En Génesis capítulo 3 se introduce el mal, el pecado. Entonces desde ahí en adelante está esta mezcla de bien y mal, que para la cosmovisión pagana, antibíblica, eso es lo normal, y que así va a ser siempre. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, el mal no es para siempre. El mal va a tener su juicio, va a tener su final. Por lo tanto, para nosotros es anormal. Y este es el tiempo de la gracia. Tiempo de la gracia que tiene cada persona en esta vida solamente, de creer o rechazar el mensaje de Dios. Así que ojalá que cada uno tome esa decisión. Entonces, ¿cuándo es y por cuánto tiempo existe este periodo de la gracia para nosotros? Lo mencionamos recién. Ese lapso de tiempo es el tiempo que tenemos la vida aquí sobre la tierra. Solo podemos creer, recibir la oferta de Dios de la salvación durante nuestra vida. Una vez muertos, ya no podemos cambiar de opinión, ¿sí? Esto para darle un respaldo bíblico, nos remitimos a lo que Jesús mismo relató acerca de dos personas. Y esto no es un mito, ¿verdad? Porque eran dos personas verdaderas, personas reales. Un hombre llamado Lázaro y otro hombre rico cuyo nombre no se menciona. El relato se encuentra en Lucas capítulo 16. Escuchen lo que dice el versículo 26. Dice, además hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Versículo 28 de Lucas 16 dice, este hombre rico, tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. El verso 29, Abraham le dice, le responde, Moisés y los profetas ya les advirtieron, porque ¿qué es lo que estaba pidiendo este hombre rico? Que alguien le vaya a hablar a sus hermanos, o que vaya otra vez, o que resucite, ¿verdad? Y que alguien le diga que no vengan a ese lugar de tormento. Y le dijo claramente que solamente en tiempo, en esta vida, puede tomar esa decisión, después ya no. Existen grupos que creen en, que pueden hacer algo por aquellas personas que ya partieron, pero bíblicamente es inaceptable. Vamos a hacer esta clasificación, es decir,
según lo que hemos escuchado, em, podemos nosotros mencionar estas áreas. El seno de Abraham, donde se encontraba Lázaro. El área 3 es el lugar de tormento. Y hay un gran abismo intransitable entre estas dos áreas. Una vez muertos, el hombre rico y Lázaro no pudieron cambiar sus decisiones sobre la oferta de Dios de la salvación. Su periodo de gracia para decidir si creían en Dios o no fue mientras estuvieron con vida. Y por supuesto, ellos tenían el Antiguo Testamento. Abraham dijo al hombre rico que Dios había enviado su palabra. ¿Para qué? Para advertir a las personas. En la actualidad, Dios también envía a creyentes, cristianos, que creen en la palabra de Dios, en el mensaje de Dios. Y con este mensaje de amor, pero también de juicio. De amor porque ofrece salvación, perdón, pero también de juicio, porque vendrá el tiempo del juicio. Entonces los creyentes en la actualidad advierten a toda la humanidad, ¿sí? Este juicio eh, es, vamos a decir, eh, impostergable y en el tiempo de Dios vendrá. Así como la buena noticia de la gracia y la salvación de Dios es ahora. ¿Qué nos dice Marcos 16:15? Id por todo el mundo y predicad el evangelio, que es la buena noticia a todos. El verso 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Nuestro periodo de gracia es el lapso de nuestra vida. Cada persona tiene que usar este periodo de gracia con sabiduría para decidir si creerá en las advertencias sobre el juicio venidero y si confiará en la solución de Dios acerca del Salvador. Nosotros creemos en Jesús como Salvador, pero qué triste por aquellas personas que rehúsan creer. El que no cree ya está condenado. Y aquí recordamos el corazón del faraón. ¿Será que Dios hizo malo al faraón? Y la respuesta es no. Dios intervino en una situación que ya sabemos que ya era malvada. ¿Por qué? Porque el faraón tuvo anteriormente oportunidad para creer, porque venía una y otra vez el mensaje de Dios. Así como eh, Dios intervino cuando el hombre pecaminoso se negó a recordar la historia y la verdad de Dios, Dios intervino llamando a Abraham. ¿Para qué? Para obrar en medio de su familia, de esa manera salvar la humanidad. De la misma forma, también intervino cuando los descendientes de Abraham eran rebeldes y disfuncionales. Así que Dios los envió a Egipto para evitar que se perdieran culturalmente y que se perdieran su misión en el mundo. De la misma forma, el faraón vivía en rebelión en contra de lo que Dios estableció como creador del universo y había esclavizado cruelmente a los israelitas. Entonces Dios intervino, envió las 10 plagas para mostrar que Él es el único Dios verdadero y para obligar al faraón a liberar a los israelitas. ¿Qué pasó con el faraón? El faraón tenía la opción de creer en el mensaje de Dios, escuchar el mensaje de Dios, hacer caso al mensaje de Dios. Sin embargo, él eligió la otra opción, rebelarse contra el Señor, rebelarse. Pero ¿cuántas veces él se rebeló? Podemos contar, ¿verdad? 9 veces y aún la 10ª vez se rebeló. Qué bueno sería en este punto comparar, queridos amigos, cuando escuchamos el mensaje de Dios que nos habla el corazón. ¿Será que nos rebelamos una y otra vez? Ojalá y no sea necesario que Dios intervenga. ¿Por qué? Porque se viene el juicio. Sabemos que la salvación es un regalo que Dios ofrece
a través de Jesucristo. Es necesario recordar, queridos hermanos, ¿qué cosa? Que hay una diferencia entre el Dios creador, el soberano Jehová Dios, porque Él es el creador. Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, con atributos, pero no es Dios. Hay una diferencia. Pero eso sí, desde el principio, el hombre es responsable de las decisiones que toma. Así como en Génesis 3 desobedeció, entonces la consecuencia es la muerte. Hasta hoy en día, esa institución divina sigue vigente. El hombre es responsable, debe ser responsable por sus actos. Por supuesto, uno puede negar, decir, yo no fui, yo no hice, pero aún así va a ser juzgado. Yo no puedo, vamos a decir, eludir mi responsabilidad y delegar a otros. Eso, si bien hicieron en el Edén, ¿verdad? Adán le culpó a Eva. Eva dijo la serpiente. Hasta hoy en día el hombre quiere eludir, pero sigue siendo una institución divina. Dios quiere que vos y yo seamos responsables, que cumplamos nuestro rol de esposo, de papá, de hijo, de hermano, y como cristianos cumplamos nuestra misión. Interesante analizar en esto que estamos estudiando. La vez pasada estuvimos mencionando esto a modo de repaso nada más, que quiénes son las personas salvas y quiénes son las personas juzgadas. Y son salvos aquellos que creen en el mensaje y son juzgados aquellos que rechazan el mensaje. En el diluvio fueron salvos aquellos que entraron al arca porque confiaron, no así aquellos que no ingresaron al arca. En la Pascua fueron salvos aquellas familias que creyeron e hicieron conforme a lo que Moisés les indicó. Tenían que untar en los postes, los dinteles, los marcos de las puertas. Y fueron juzgados aquellos quienes no cumplieron este mandato. De la misma forma, hoy en día son salvos, serán salvos aquellos quienes creen en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, dice en Hechos. ¿Quiénes son juzgados? Aquellas personas que rechazan ese mensaje, el mensaje de la salvación. Ok, vamos a ver a modo de ejemplo en la cuarta plaga, el de las moscas. Solo se vieron afectados los egipcios y eso lo encontramos en Éxodo 8:22. En la quinta plaga murió todo el ganado egipcio, pero los israelitas no perdieron ni un solo animal. Eso encontramos en Éxodo capítulo 9, versículo 4. En la séptima plaga, la del granizo, el único lugar que se libró del granizo fue Gosén, ¿sí? Éxodo 9, 23 al 26. En la novena plaga, unas tenebrosas tinieblas cubrieron toda la tierra de Egipto durante 3 días. Las tinieblas eran muy extrañas, ya que ningún egipcio podía ni siquiera encender lámparas ni usar luz artificial. Sin embargo, los israelitas sí tenían luz. ¿Dónde encontramos eso? Éxodo capítulo 10, versículos 22 al 23. En la décima plaga se volvió a hacer otra vez una distinción entre Egipto e Israel. ¿Sí? Dice ahí Éxodo capítulo 11, versículos 4 al 7. Así que Moisés le dijo al faraón, esto dice el Señor, hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad
que ni siquiera un perro ladrara. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los judíos y los israelitas. Interesante cómo Dios ha establecido y cómo Dios guarda a aquellos quienes han creído en ese mensaje. Hemos visto cómo en el diluvio y en el éxodo Dios sabe de forma precisa a quién salvar y a quién juzgar. El juicio de Dios no es para nada impreciso. Por el contrario, tiene la precisión exacta. Con nuestra salvación, ¿cómo sabrá Dios a quién salvar y a quién juzgar? Podemos mencionar Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. ¿Para qué? Y escuchen bien, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El verso 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan 3:18. No hay condenación para todo aquel que cree, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la salvación es para aquella persona que cree y que recibe por la fe a Jesús como su Salvador. En el diluvio universal, Dios solo proveyó un arca con una sola puerta, ¿verdad? Esto es un recordatorio visual de que Dios provee una forma de ser salvos. ¿Sí? Hay una sola manera de ser salvos. En la Pascua, Dios vuelve a proveer otra vez solo una forma, la muerte del animal inocente en lugar del primer hijo varón. No se dio de ninguna otra forma, ni tampoco se necesitaba nada más. La personalidad de los habitantes de la casa, lo bien o lo mal que se hubieran comportado, el color de su piel, o el color de su cabello, o el largor de su cabello, no guardaban ninguna relación en absoluto con la Pascua. Lo único que importaba era esa sangre en la puerta. Y obviamente aquellas personas que creyeron en el mensaje lo hicieron. Tampoco importaba lo que pensaban los demás. En la Pascua, lo que los israelitas hicieron con la sangre debió parecer una cosa absurda, una tontería para los egipcios, porque ellos no creían. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, no era poca cosa, no era macanada, no era una tontería. Algunas personas piensan que el hecho de tener solamente una forma de ser salvo es injusto, que debería haber muchas formas diferentes. Estas pueden pensar lo que quieran, pero eso no cambiará el hecho de que Dios es el único Dios creador y Él ha establecido la regla, la manera en que el hombre puede ser salvo. El hombre no puede poner esas reglas. ¿Por qué decimos esto? Porque Él es Dios, Él es el creador y nosotros somos su creación. Y hay una diferencia. Entonces el hombre no puede definir o decidir qué hacer. Claro, puede decidir creer. Dios nos salva a través de la persona de Cristo, por medio de la fe, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, para finalizar el día de hoy, vamos a considerar esto. ¿Qué cosa? Que en el juicio de Dios, en el reino pagano del hombre, hubo, ¿qué cosa? Un diluvio global. No fue en un solo lugar. ¿Sí? Fue global, completo. ¿Sí? Entonces, en la única manera de salvación para las personas en aquel tiempo era el arca. Una sola arca, una sola puerta. La solución es confiar en ese
mensaje. La muerte del primer hijo varón era el juicio de Dios para el reino pagano, pero había una forma de salvación. Aquellos quienes eh, sacrificaban ese animal y con su sangre pintaban los postes o marcos de la puerta. Ahora, en la muerte eterna, este es el juicio final del cual nos habla la Biblia, ¿sí? El lago de fuego, lugar de tormento eterno. Hay una sola manera de ser salvos y es la muerte de Jesús en la cruz, porque ahí Él derramó su sangre, esa sangre que nos limpia de todo pecado. Si es que lo creemos así de todo corazón. Entonces la solución es confiar en Jesús. Pero ¿en qué es lo que hay que confiar, verdad? Confiar en que Él es el Dios creador. Confiar en que Él murió como sustituto nuestro, que tomó sobre sí mismo, la maldición de la muerte que nosotros merecíamos recibir. Confiar que resucitó de su tumba, porque se ocupó satisfactoriamente de nuestro problema del pecado. Así que ahora podemos ser reconciliados con Dios y tener vida eterna, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Querido amigo, eso es lo que creemos, eso es lo que predicamos y confiamos, que Jesús da vida, vida abundante, una vida eterna. Él da esa paz que el mundo no puede dar, porque lo que el mundo ofrece es una paz condicional. Te voy a dar esto, pero tienes que cumplir esto. Jesucristo ofrece perdón, vida eterna, una esperanza que no perece. Si morimos en Cristo, tenemos, por supuesto, esa vida eterna. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero esa decisión debemos de tomarlo en esta vida, no después. En nuestro próximo estudio vamos a responder una pregunta súper interesante. Espero que no se lo pierdan. La pregunta ¿es tan malo Dios con los animales para usarlos como ofrenda? ¿Es Dios cruel con los animales al usarlos como ofrenda? Esa pregunta vamos a responder en nuestro próximo estudio de Interconectados. Por ahora, terminamos agradeciendo a cada uno su tiempo y espero que este estudio sea oportuno, que sea claro. Si tiene dudas, puede hacer sus consultas, puede dejar los comentarios. Si tiene preguntas, adelante, lo puede hacer. Estamos nosotros para aprender juntos. No significa que tengo todas las respuestas, pero podemos consultar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en nuestro próximo video.